Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es profesor e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado Solano, quisiéramos conocer su punto de vista de la consulta popular tan anunciada, tan esperada por parte del actual régimen. Las 11 preguntas han sido elaboradas ya y enviadas a la Corte Constitucional. Muy buenos días, querido Gustavo. Un saludo para usted y para todos quienes nos ven y nos escuchan por la Antena 1. Un feliz año nuevo 2024, esperando que sea el mejor, lleno de éxitos, tanto para ustedes como para sus familias y obviamente para todos en el país, ¿no? Esperemos que este 2024 realmente sea mucho mejor que el 2023. Muchas Bien, gracias, igualmente. yendo a la pregunta que dio Gustavo, más bien me parece que en realidad la consulta popular, diríamos valorándola en general en cuanto a todas las preguntas, me parece que la mayoría de preguntas realmente podrían ir por vía legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la Asamblea Nacional podría, ¿no es cierto?, tratar las reformas, sobre todo al Código Orgánico Integral Penal, que son varias de ellas, ¿no?, sobre todo las preguntas 5, 6, 7 y otras, que en definitiva lo que involucran o lo que implican, ¿no es cierto?, es en realidad, ¿no?, el tratamiento legislativo que se podría hacer de esas preguntas, sin la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer un pronunciamiento popular mediante la consulta. En ese sentido, me parece que la viabilidad de esas preguntas, ¿no es cierto?, sería mucho mejor hacerlos incluso por el gasto que se va a hacer dentro de la misma consulta popular, que estará costando entre 45 y 60 millones de dólares, hacerlo mejor por la Asamblea Nacional. Me El parece además que CNE, muchas de esas CNE preguntas. ha estimado ya 70 millones. Mire, entonces estamos hablando de 70 millones de dólares que se van a gastar por preguntas que en la mayoría de los casos, yo diría, podrían tratarse por vía de Asamblea Nacional y además que efectivamente algunas de esas preguntas, como decía, incluso tienen un despropósito, ¿no? La pregunta número 11 me parece que no tiene ningún tipo de sentido, en el sentido de que, en efecto, ¿no?, el tema del regreso de los casinos, por ejemplo, me parece que realmente no tiene ningún tipo de pertinencia ni atinencia justamente en medio de la problemática que se plantea, sobre todo Claro. el tema de la Con seguridad. cosas tan importantes en el país nos lleva a esos ociosos debates de nuevo. Exactamente, ¿no? Yo creo que ya hubo un pronunciamiento popular hace varios años en el cual específicamente se señaló, pues, que se prohibía obviamente la actividad en ese sentido de los juegos, de estos juegos de azar. Sin embargo, digo, la pregunta que se está planteando realmente no tiene ningún tipo de atinencia. Pero además, en general, yo diría, ¿no?, el presidente de la República debe valorar justamente de que quién va a calificar justamente, ¿no?, la pertinencia, ¿no es cierto?, de estas preguntas, la ambigüedad, la validad que puede tener estas preguntas es la Corte Constitucional. Entonces, todavía la consulta popular está sometida justamente al procedimiento constitucional y legal que se debe dar. Y la Corte Constitucional tendrá que dar, ¿no es cierto?, ahí los argumentos necesarios para ver si es que es procedente o no que estas preguntas realmente vayan a la consulta popular. Entonces, eso no quiere decir Claro. todavía, ¿no?, que realmente estas 11 preguntas van a ir así como están. Además, justamente. Con todo lo que ha pasado en el país, abogado Solano, se pensaba que dentro de la consulta, más de los temas de seguridad, estaría un tema indirectamente relacionado también con seguridad, que es el sistema de justicia. Cambios sustanciales se esperaban a la función judicial. Estos temas de cooptación de entidades de infiltración de las mafias en el poder llevaban a pensar que se trataría este tema, que la consulta popular contemplaría cambios en la designación de autoridades judiciales, que intervendría en cómo se estructura ese Consejo de la Judicatura y también en esa entidad que tiene mucho que ver con los nombramientos de quienes integran estas y otras funciones de control, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No lo toca. Efectivamente, ¿no? Lo primero es que habíamos dicho que el problema de la seguridad es consustancial también, obviamente, a las diversas instituciones del Estado. En la pregunta número 8, si usted bien hace referencia, querido eh, Gustavo, se habla justamente del tema de la necesidad, ¿no es cierto?, de que se pueda viabilizar, ¿no es cierto?, el tema de la evaluación justamente de los funcionarios judiciales, ¿no? Se establece de que se debe evaluar los servidores judiciales y además hacer una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, que me parece correcta la pregunta en ese sentido y todos estamos de acuerdo. Pero ahí lo que estamos dejando escapar, ¿no es cierto?, es que ¿por qué solamente los servidores judiciales? Hemos visto en los grandes casos, ¿no es cierto?, como el caso Metástasis, justamente, en el cual no solamente están involucrados los servidores judiciales, ¿no?, sino que se establecen puentes, ¿no? Abogados, ¿no es cierto? Tenemos en este caso a Fiscalía, tenemos a los jueces, pero tenemos también a policías, tenemos a Fuerzas Armadas, tenemos a políticos, ¿no?
Yo creo que esta pregunta, si es que realmente la queremos hacer viable, porque además usted entenderá, Gustavo, que ya dentro de la misma Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial se establece la evaluación a los servidores y servidoras judiciales. No es que eso está Claro, presente, claro, está ya en la ley. no, no es nada nuevo, esta es una obligación del Consejo de la Judicatura, siempre lo ha sido, y ha trascendido asimismo que la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura no ha llegado ni al 2% de los servidores judiciales, hay un 98% de funcionarios que estarían ilegalmente en funciones porque no han sido evaluados. Efectivamente, nuestro estimado Gustavo, esto no resuelve nada. Al final de cuentas, lo que establece únicamente, ¿no es cierto?, es que, ¿no es cierto?, ahora se va a hacer, ¿no es cierto?, esta auditoría de las declaraciones patrimoniales, que eso usted sabe, inclusive la propia Contraloría, cuando usted empieza a ejercer un cargo público, ¿no es cierto?, tiene que hacer una declaración juramentada donde usted establece los bienes, ¿no es cierto?, incluso en medio de la gestión y luego al final de la gestión. La cuestión específicamente es que Fiscalía sí tendría, ¿no es cierto?, que hacer y entrecruzar qué es lo que está pasando con las declaraciones patrimoniales de ciertos, no solamente jueces, juezas, sino también policías, ¿no es cierto?, funcionarios en este caso y autoridades públicas en general. Yo creo que todas las autoridades, todos los funcionarios públicos deberían en ese sentido ser auditados, pero lamentablemente no lo es así. Entonces, me parece que esa pregunta en realidad, aunque es interesante, como hemos dicho, más me parece que nuevamente vuelve a la ley, a lo que ya está establecido en la ley, y más bien lo que me parece es que ahí sí deberíamos tener que hacer una actividad permanente de Contraloría, de Fiscalía, ¿no? En el tema de entrelazar, ¿no es cierto?, este tipo de información, que yo creo que inclusive, como usted lo conoce, hay muchos funcionarios judiciales, incluso que conocemos, ¿no?, de grandes fortunas a nivel nacional, de que lamentablemente uno dice, bueno, pues pueden ser funcionarios judiciales, pero ¿cómo, no es cierto?, han logrado tener un patrimonio que está por fuera, ¿no?, inclusive de sus sueldos. Entonces uno dice, bueno, efectivamente ahí debería ser donde se empiece, ¿no es cierto?, a elaborar las investigaciones necesarias por parte de Fiscalía y Contraloría para lograr, ¿no es cierto?, ubicar, ¿no es cierto?, es probablemente de dónde se obtienen estas grandes fortunas que necesariamente son, ¿no es cierto?, de fondos ilícitos. Entonces, en definitiva, yo creo que ahí, Gustavo, en esa pregunta, inclusive, ¿no es cierto?, es algo que ya está planteado en la ley. Lo que hay que hacer es obviamente un accionar permanente, yo diría, de las instituciones, más allá de que efectivamente se tome o no en cuenta esa pregunta. Y las otras preguntas, estimado Gustavo, realmente, si uno va haciendo una valoración, ¿no?, en el caso, por ejemplo, del tema de las Fuerzas Armadas, ¿no?, me parece que eso hay cierta ambigüedad, hay cierta vaguedad, aunque obviamente uno diría el tema de los controles que se hacen permanente por parte de Fuerzas Armadas es necesario. Ahora se Pregunta habla de la 2. permanencia, ¿no es cierto?, la pregunta número 2, pero eso también ya está en la Ley de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, Claro, lo único que es algo estaríamos que sin necesidad de ninguna consulta puede hacerlo el gobierno, tiene los mecanismos. exactamente, ¿no? La tercera pregunta, en cambio, me parece un poco preocupante en el sentido del debido proceso, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo efectivamente en que hay, ¿no es cierto?, probablemente momentos en los cuales se ha presionado mucho a las fuerzas policiales, sobre todo a la Policía Nacional, en cuanto al uso excesivo de la fuerza. Hay una normativa que ahora ya efectivamente, ¿no es cierto?, yo diría corresponde a una normativa que permite el uso de la fuerza sin mayor grado, digamos, de responsabilidad, digamos, en el sentido de que se establece una responsabilidad objetiva, se mantiene, diríamos así, esa responsabilidad, pero además yo creo que establece ciertos parámetros que garantizan, ¿no?, cuando realmente estamos frente a un uso necesario y a un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, el tema de garantizar, diríamos, un privilegio a los policías procesados, me parece que eso incluso obviamente rompe el principio del debido proceso, rompe el principio de igualdad, y me parece que muy difícilmente esa pregunta, por ejemplo, va a ser calificada por la Corte Constitucional como admisible, ¿no? Porque lo que estaríamos diciendo, ¿no es cierto?, es que todas las personas, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no?, en los casos que se prevé en la pregunta número 3, que por cierto no tenemos todavía el acceso a todos los anexos, ¿no?, pero pareciera, ¿no es cierto?, que los policías quedan exentos, ¿no es cierto?, de esa posibilidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen una especie de privilegio, y obviamente eso rompe el principio de igualdad, inclusive, y me parecería que es muy riesgoso porque eso sería una patente de corso para el uso excesivo probablemente de la fuerza. Yo creo que las investigaciones tienen que darse en el marco del debido proceso, en el marco de la Constitución, pero respetando los principios mismos que establece la legalidad, ¿no?
Asimismo, el tema de las penas, ¿no? Yo con esto, Gustavo, quisiera cerrar la Antes, primera parte. En el tema de las penas, me parece interesante, pero el tema es, bueno, ¿hasta cuántos años efectivamente se van a establecer en cuanto al incremento de ciertas penas, ¿no? Y obviamente el problema ahí, yo digo, no tiende a resolver la criminalidad, Gustavo, porque el problema no es el tema de establecer más penas, el problema es el grado de impunidad que existe al momento de que alguien comete un delito. O sea, aquí hay datos, según lo que daban algunos observatorios, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que apenas el 7-8% de los sicariatos, en este caso en el país, son resueltos. Entonces eso quiere decir que más del 90% de casos de sicariato no son resueltos en el país. Entonces, claro, no usted puede se, poner no se una pena de... toca, no se toca por otra parte el tema de la reducción de penas, de la cual se ha usado y abusado aquí en Ecuador. Efectivamente, ¿no? Y eso, además, estimado Gustavo, eso puede pasar por vías de las reformas que ya se están planteando al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, la cuestión es, inclusive, el Código de la Democracia establece como requisito dentro del artículo 195 de que estas reformas, que inclusive algunas de ellas están, entiendo, ya yendo a ser viabilizadas por parte de la Asamblea Nacional, solamente se puede admitir la consulta popular si es que la Asamblea Nacional ha negado el proyecto de ley en el cual efectivamente están estas reformas. Entonces, probablemente la Corte Constitucional va a decir, bueno, oiga, estas preguntas están dentro ya de un proyecto o proyectos de ley que van a reformar el COI. No le ha negado, señor presidente, todavía a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, probablemente estas preguntas tampoco puedan ser objeto de consulta popular, estimado Gustavo. Entonces, hay que estar con mucha precaución porque muy probablemente esta consulta, yo digo, y viéndolo así, como digo, con esta rápida todavía visión que tenemos sobre las preguntas y no sobre los anexos, me parece que tendría muchos conflictos para la posibilidad de ser procedente esas preguntas en ese sentido. Quisiera preguntarle sobre la pregunta 6, si es también redundante o trae realmente un cambio en la normativa, esto del uso privativo de las Fuerzas Armadas, tanto de armas como de sus insumos. Al ser de uso privativo, de hecho, están vedadas para el acceso ciudadano, pero allí pide que se tipifique el delito. ¿Qué tan relevante es esto? Mire, nosotros veíamos ya en Colombia en los años 80 y 90, también en México en los 2000, hubo una reforma en ese sentido, ¿no? De que específicamente, ¿no es cierto?, se pueda tipificar también que el porte, en este caso de armas también, ¿no es cierto?, la tenencia de estas armas que son de uso privativo justamente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen obviamente a ser tipificadas como un delito mucho más grave, ¿no? En ese sentido, me parece que es una reforma pertinente, me parece que está bien, porque claro, usted ve que ahora, por ejemplo, los grupos de delincuencia organizada utilizan armas realmente que están por fuera, ¿no es cierto?, del uso que tienen las armas para el uso civil, o las que en este caso, ¿no es cierto?, permite el porte de armas, porque usted, como usted conoce, ya la legislación permite el porte de armas, ¿no es cierto?, bajo ciertos requisitos. En ese sentido, me parece que está bien. Pero la cuestión principal es, ¿esto se puede hacer mediante la Asamblea Nacional? Sí. Entonces, eso tranquilamente puede ir por vía de la Asamblea Nacional. Entonces, dentro del proyecto de ley, mande ese proyecto de ley, señor presidente, y nos ahorramos 45, 50, 60 millones de dólares. Ese es el problema, Gustavo. Lamentablemente, estas reformas pueden ir por vía de la Asamblea Nacional. No es necesario que se pronuncie la ciudadanía sobre un tema que puede resolverse rápidamente, incluso de forma más rápida, porque eso implica, obviamente, sí, una discusión, un debate, pero yo creo que es una reforma que tranquilamente se puede hacer sin mayor pronunciamiento de la Corte Constitucional, sin, obviamente, ¿no es cierto?, estar requiriendo, digamos, de ese pronunciamiento. ¿Qué decir en cuanto a la pregunta 7 sobre la reutilización de armas y sus insumos que son consignados, retirados de la delincuencia y que pasen al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas? Bien, yo creo que hay, sobre todo, yo diría las reflexiones igualmente, ¿no? Esto va por vía de la Asamblea, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. La pregunta 7 también podría ir por vía de reforma del Código Orgánico Integral Penal, pero me parece que en un sentido amplio, ¿no? Me parece que sí podría ser necesario, efectivamente, probablemente, utilizar esas armas. Ahora, la cuestión que me preocupa es el tema de cómo se ha estado justamente, digamos así, estableciendo, ¿no?, la precaución sobre cómo, ¿no es cierto?, inclusive se dan los procedimientos para, en este caso, dar de baja, diríamos así, o en este caso dejar inutilizables, ¿no es cierto?, este tipo de instrumentos, efectivamente como explosivos o armas. La cuestión es, como usted sabe ya, estimado Gustavo, ha habido casos en los cuales, ¿no es cierto?, se incauta, por ejemplo, drogas, ¿no?, y supuestamente se queman esas drogas y después total desaparecen y mágicamente ya aparecen, ¿no es cierto?, en las calles.
mí lo que me preocupa es que nuevamente estaríamos frente a la posibilidad de que se incremente, diríamos así, la posibilidad de que en las Fuerzas Armadas, la propia policía, no se intente, diríamos así, reutilizar, entre comillas, esas armas. Se haga un Más bien, círculo vicioso con la reutilización. exactamente, ¿no? De nuevo esas armas pasarán nuevamente, ¿no es cierto?, a los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo lo hacen? Porque sabemos efectivamente, ¿no es cierto?, que dentro del Estado hay un grado de filtración, ¿no? La reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio de la pregunta 9, ¿cómo la ve? Bien, yo diría que igualmente, en el sentido amplio, nosotros creo que en algún momento impulsamos con ciertos sectores la aprobación de la ley de extinción de dominio. Me parece que ese es un tema central. Sin embargo, nuevamente, ¿no? Me parece que el problema no está en sí en la pregunta, el problema está en el procedimiento, ¿no? Eso puede hacerlo la Asamblea Nacional directamente. Gustavo, ahí el problema no es si estoy de acuerdo sí en la pregunta, pero lo que si usted me dice, el problema de fondo es del procedimiento. Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional. No necesita usted de que llamemos a toda la ciudadanía, de que hagamos el ingente gasto de recursos que hoy no tenemos, porque hoy se está hablando incluso de recortar efectivamente al Estado, se está hablando justamente de eliminarlo, en este caso algunos dicen de disminuir justamente el número de funcionarios públicos, pero vamos a gastarnos 60, 70 millones de dólares, estimado Gustavo, para una pregunta que efectivamente la puede llevar a cabo la Asamblea Nacional y de forma rápida. Me parece que en ese sentido estamos de acuerdo, pero el problema es que eso lo puede hacer la Asamblea. La pregunta 10, que tiene que ver con la ciudadanía universal y los derechos que adquieren los extranjeros que se radican en el país. Esto de reformar procedimientos de inadmisión, deportación, expulsión de extranjeros. Bien, ahí yo quiero ser claro, estimado Gustavo. Yo creo que el tema ahí a veces hay ciertas incomprensiones, ¿no? A nivel constitucional, efectivamente, se establece la ciudadanía universal y eso está claro, no es un principio que además otros países lo están empezando a adoptar. Pero eso no implica para nada, ¿cierto?, de que en la ley, efectivamente, de movilidad humana, no se establezcan ciertos requisitos, ¿no es cierto?, y obviamente regular lo que implica la ciudadanía universal. Me parece que ahí, lamentablemente, hay un uso también abusivo en ciertos momentos, ¿no?, de decir, bueno, el problema de la ciudadanía universal es que el problema en sí mismo es el concepto. No, el problema es que hay que legislar. Y me parece acertado, efectivamente, de que se pueda, por ejemplo, ¿no es cierto?, garantizar que se respeten los procedimientos adecuados justamente para la inadmisión, para la deportación, para la expulsión de extranjeros. De eso está claramente, yo creo que el Estado en la necesidad de hacerlo. Y obviamente con eso fortalecer justamente el control y la seguridad del Estado. Me parece muy bien. El problema es de que esos procedimientos deben ir conjuntamente, ¿no es cierto?, a lo que señala obviamente el debido proceso en la Constitución y además obviamente a los procesos y procedimientos que contempla justamente, ¿no es cierto?, los organismos y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Eso no quiere decir obviamente, por ejemplo, ilegalizar, ¿no es cierto?, la posibilidad de la migración en el sentido amplio, ¿no? Pero sí obviamente presentar requisitos que son indispensables, ¿no?, para saber qué personas están dentro del país y en qué casos efectivamente, ¿no es cierto?, se puede dar la deportación y la expulsión de extranjeros. Perú lo ha hecho hace algunos días, ¿no? Atrás, si usted ve, estimado Gustavo, Perú recién sacó una normativa justamente mucho más rápida. Yo creo que en eso los procedimientos pueden ser mucho más rápidos, eso no hay ningún problema, siempre y cuando se respete, como decía, los derechos humanos. Pero no hay país en el mundo, estimado Gustavo, y yo creo que en eso no lo hemos conseguido claramente. No hay país en el mundo en el que uno diga, no, pues hay una libre entrada de personas y aquí puede estar cualquiera. Yo creo que eso nunca, en ningún momento, se ha establecido esa potencialidad, digamos, dentro del país, pero sí se ha malentendido probablemente. Y yo estoy de acuerdo con que se legisle de mejor forma, siempre y cuando, obviamente, como digo, respetando lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo demás, el Estado está obviamente en la necesidad de regular eso y me parece que más allá de eso hay que ir obviamente eliminando ciertos mitos, ¿no? Aunque hay efectivamente delincuentes de otras nacionalidades, recordemos, Gustavo, que según los datos, la mayoría de quienes efectivamente delinquen en el país son ecuatorianos, ¿no? Pero me parece correcta la pregunta, María. Dos temas finales. Uno, de que tiene que realizarse una consulta popular en Ecuador, derivado de la reforma hecha ya en la Asamblea del artículo 158 de la Constitución sobre la actuación de Fuerzas Armadas en apoyo a la policía combatiendo al crimen organizado. Se vio la importancia de juntar las dos consultas.
¿Qué tan decisivo es esto de tener que hacer la consulta, incluyendo las preguntas propuestas ahora por el presidente Noboa? Y lo segundo sería, en caso de que no se haga la consulta, ¿cuál sería el mecanismo para tratar de lograr los cambios que propone el gobierno? Bien, lo primero, Gustavo, sobre las 11 preguntas. Me parece que si no todas las preguntas, pero la mayoría de preguntas, porque yo la 11 la dejaría fuera. Yo creo que esa pregunta no debería pasar. Y además la Corte va a ver si es que es procedente o no algunas de ellas. Pero más allá de lo que puede establecer la Corte, me parece que esas preguntas pueden ser viabilizadas, la mayoría, mediante las reformas que se pueden presentar en la Asamblea Nacional. Si usted ve, la mayoría de estas reformas tienen que ver con ley de seguridad pública, tienen que ver con reformas del COIF, entonces la ley de extinción de dominio. Básicamente, yo creo que la mayoría de estas preguntas son obvias. Yo diría, si usted me dice sí o no, yo estoy de acuerdo con la mayoría de esas preguntas, pero el problema no es el sí o no. El problema es si yo puedo, ¿no es cierto?, ahorrarme 70 millones de dólares, como usted decía, Gustavo, y hacer lo mismo por la Asamblea Nacional y que no me cueste 70 millones de dólares. La consulta popular, como le decía en algún momento, debe ser un instrumento para hacer preguntas de profundo calado en cuanto a la reforma institucional del Estado. Y a mí me parecía que efectivamente, si vamos a la pregunta, que obviamente tendrá que ir por vía del referéndum, ya en este caso del referéndum reformatorio de la Constitución sobre el tema de Fuerzas Armadas, en ese sentido, pues se hubiera podido utilizar otras preguntas. Yo le decía, es necesario consultar a diferentes estamentos de la sociedad y presentar otro tipo de preguntas, ¿no? Probablemente algunas de ellas tienen que ver con acciones mucho más rápidas, ¿no? Pero lamentablemente, yo lo que he visto, ¿no?, es que realmente el presidente de la República, me parece, no tuvo el asesoramiento necesario para realmente hacer unas preguntas que puedan tener, como digo, un profundo calado en la institucionalidad del Estado. Como usted me decía, Ahora, ¿habría espacio para que en la hoja de ruta que tiene que seguir este proceso, con miras a la consulta que se dé eventualmente en marzo, con el aporte de la sociedad civil, con sus organizaciones, se pueda mejorar el contenido de las preguntas o incluir nuevas preguntas? en este sentido, la Corte Constitucional tendría que evaluar las 11 preguntas, estimado Gustavo, ¿no? Tendría que evaluar efectivamente las características de las Tiene preguntas, que que ceñirse realmente a eso. tiene que ceñirse eso y probablemente si es que la Corte quiere ser mucho más activista, podrá probablemente decir, bueno, para que probablemente las preguntas puedan ir, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, podrá modificar, ¿no es cierto?, probablemente eso. Pero esa es una atribución y una potestad que la tiene la Corte. Si no, va a decir efectivamente, estas preguntas efectivamente no podrán proceder o sí podrán proceder. Entonces, la cuestión, lamentablemente, es que me parece que estamos perdiendo o perdimos, ya. No quiero decir con eso definitivo, porque probablemente el presidente de la República tiene un poco más de tiempo para o pensar, digamos, en nuevas preguntas, me parecería, pero a mí sí me deja todavía un sinsabor, lamentablemente, porque las preguntas podrían ir hacia otros elementos mucho más importantes, mucho más relevantes, y probablemente, como decía usted, empezar reformas que sí son necesarias y que probablemente las pudo iniciar el propio presidente de la República, ¿no? El tema, por ejemplo, del Consejo de Participación, aunque no lo veamos a corto plazo, digamos, en los próximos meses, pero podría iniciar el proceso efectivamente de reforma, ¿no?, y de enmienda. Eso hubiera sido mucho más rápido y probablemente eso sería mucho más sustancioso probablemente para nosotros. El tema del Consejo de la Judicatura, que tiene también que poder ir también incluso por vía legislativa. Entonces yo creo que hay otras reformas que lamentablemente en estos momentos pudieron ser mucho más concretas, mucho más concretizables, y otras preguntas que, como digo, podían suponer, ¿no es cierto?, una mayor concretización hacia el tema de la seguridad. Pero estas preguntas para mí realmente me dejan un poco ese sinsabor, porque lamentablemente estamos yendo a gastar muchos recursos que no tenemos, ¿no?, en preguntas que realmente, como digo, todos estamos de acuerdo en que podemos decir sí. Yo creo que la mayoría, si nos preguntan esto, yo creo que la mayoría vamos a decir sí. Pero el problema es, realmente deberían preguntarnos eso. Yo creo que esa posibilidad estaba anclada en que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional discutan y lleguen a acuerdos puntuales y se aprueben esa normativa. Yo no Bien. creo que es necesario gastar esos 70 millones, con mucho respeto, Gustavo, digo, y probablemente con algunos sectores concordaremos en que eran otras las preguntas que nosotros veíamos como necesarias en este momento para el país. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia y su opinión. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, académico de la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional.